Sean ustedes bienvenidos. Vamos a continuar con la segunda cápsula que habla acerca de lo que es el método científico. En una anterior sesión habíamos visto nosotros lo que es el método teórico y el método bibliográfico. Hoy vamos precisamente a continuar con la exposición de los principales métodos de investigación científica, recordando que el método es una secuencia de pasos que nos van a permitir la estructuración de un nuevo conocimiento, que nos va a permitir la contrastación de una hipótesis, que nos va a permitir la contrastación de nuestro problema y por supuesto nos va a permitir, por sobre todo a través de los instrumentos de recolección de información, que eso lo vamos a ver en una siguiente sesión, nos va a permitir obtener información. Esa información nos tiene que generar un nuevo conocimiento y este nuevo conocimiento nos tiene que permitir solucionar un problema de índole socioeconómico o del problema que nosotros estamos planteando. Bien, vamos a entrar a explicar los principales métodos y uno de ellos es precisamente el histórico lógico. ¿Qué hace este método que es tan importante? Lo que busca precisamente es analizar dos grandes elementos. Uno, un proceso histórico de un determinado fenómeno que nos va a permitir a través de esa búsqueda de información el esclarecimiento de las etapas en las cuales precisamente se ve envuelto el fenómeno de que estamos desarrollando, de tal manera que nos va a permitir precisamente establecer una secuencia lógica y cronológica de un determinado hecho. Esto, una vez que nosotros tenemos esa secuencia, una vez que hemos analizado al objeto de estudio, recuerden que hay una diferencia entre lo que es el objeto y el sujeto. El objeto es lo que nosotros estamos investigando y el sujeto somos nosotros los investigadores. A partir de ese análisis precisamente de lo que hemos determinado como objeto de estudio, vamos a incorporar la parte lógica que nos va a permitir reproducir la secuencia, la esencia en este caso del objeto de estudio y por supuesto la forma como vamos nosotros a encontrar un nuevo conocimiento. Entonces, en términos sencillos, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a identificar un fenómeno, cualquiera sea dentro de lo que es en este caso la realidad socioeconómica en el cual nos vamos a desarrollar, nos vamos a identificar. A partir de esa identificación del fenómeno que estamos estudiando, vamos a hacer una revisión de la literatura histórica que forma parte precisamente de este proceso. De- Recuerden que esto está íntimamente relacionado con el fenómeno de estudio. Es decir, si por ejemplo estamos hablando del problema relacionado con el monopolio. Entonces, pues vamos a hacer un análisis precisamente de la revisión literaria que pueda existir respecto a los antecedentes del monopolio, a sus características, etapas, cómo este monopolio puede afectar precisamente o puede llegar a contribuir al desarrollo o decrecimiento de una sociedad y cómo puede afectar en este caso desde el punto de vista económico. Esto nos tiene que permitir la construcción de una línea temporal, es decir, nosotros vamos a analizar el comportamiento de este fenómeno a lo largo del tiempo. Una vez que nosotros vamos a entender, vamos a analizar este fenómeno, lo que el siguiente paso es precisamente es hacer un análisis lógico de las relaciones, de las causas y efectos. Habíamos mencionado que vamos a describir cómo precisamente este fenómeno tiene una incidencia en la economía, tiene una incidencia en el desarrollo, en el crecimiento económico y a partir de esta información nos tiene que permitir la formulación de conclusiones. Es decir, tenemos que encontrar información, datos que nos generen un nuevo conocimiento. Y ese es el método histórico lógico. Otro método que, por supuesto, también es muy utilizado en función a las características que nosotros queremos trabajar, es el método analítico. Este es un método que nos va a permitir precisamente llegar a resultados mediante la descomposición de un determinado fenómeno
en sus diferentes elementos. Es decir, una vez que nosotros vamos a analizar un determinado fenómeno, cualquiera sea este, nosotros vamos a analizar sus características y vamos a generar un proceso de descomposición del mismo con el objetivo de generar un análisis detallado. Vamos precisamente a analizar sus componentes de este fenómeno de estudio para luego generar una síntesis con el objetivo de poder identificar el problema, pero por sobre todo descomponerlo, analizar sus causas y efectos que está generando cada este fenómeno y de esta manera estructurar esa relación que pueda existir entre la causa y efecto que pueda provocar este determinado fenómeno y de esta manera encontrar o poder contrastar los objetivos con la hipótesis que nosotros nos estamos planteando dentro del proceso de investigación que nosotros estamos desarrollando. A partir de acá, empezamos también, por supuesto, a analizar otros métodos que son de relevancia, como es el método científico, perdón, sintético. Este método sintético es una estrategia de investigación que nos va a permitir generar un proceso de combinación de un determinado fenómeno en elementos separados o fragmentados de información que nos permitan precisamente generar un proceso de comprensión de un objeto de estudio que está siendo analizado, que está siendo estudiado y que por supuesto nos tiene que permitir también poder llegar a un proceso de contrastación de nuestra hipótesis, un proceso de contrastación de los problemas y los objetivos que nosotros nos estamos planteando. Recuerden, volvemos un poquito hacia atrás al decir que el método científico no es otra cosa que la secuencia o los pasos que nosotros vamos a desarrollar para poder precisamente llegar a contrastar nuestra hipótesis o a contrastar nuestros objetivos. Es decir, es la forma como nosotros vamos a probar lo que estamos haciendo como investigación. De tal manera que este método tiene como característica la integración, la síntesis de la información y la aplicación tanto teórica como práctica en un determinado fenómeno. Este, este método nos tiene que permitir precisamente la combinación de estos aspectos, nos va a permitir generar un proceso de construcción de un enfoque holístico mucho más congruente que nos va a permitir analizar la información y de esta manera encontrar nueva información que nos concluya, que nos permita llegar precisamente a conducir nuevas teorías y nuevas aplicaciones aplicadas de manera muy concreta a un estudio de caso. Es decir, cuando nosotros analizamos un estudio de caso, cuando nosotros estamos precisamente queriendo describir o descifrar un determinado componente, por ejemplo, en una organización o un determinado fenómeno dentro de un área geográfica, como por ejemplo el aumento de la producción agrícola o del aumento aumento de la frontera agrícola en una determinada zona afecta en el ámbito económico, en el ámbito del crecimiento económico, en el ámbito social, en el ámbito de la salud. eh, si esta ampliación de la frontera agrícola, por ejemplo, pueda de alguna manera eh, asociarse con el desarrollo, con el crecimiento, si ha logrado precisamente que aquellas personas que han logrado desarrollar una nueva tecnología en este ámbito, gracias al crecimiento de la frontera agrícola, ha permitido precisamente, si esta práctica les ha permitido mejorar sus condiciones de vida. Cuando yo precisamente analizo un determinado fenómeno y lo analizo precisamente de una manera estructural, viendo los diferentes componentes sociales, económicos, de salud, entre otros, y la economía, entonces estamos precisamente practicando o analizando un estudio de caso de manera concreta. De tal manera de que este método nos va a permitir la construcción de un modelo que sea mucho más macroeconómico, que sea mucho más generalista, que nos va a permitir nuevamente insistir en esto, la construcción o la contrastación de nuestros objetivos y probar precisamente lo que viene a ser en este caso nuestra eh, investigación. Bien, entramos a explicar los métodos que son de mayor relevancia.
por aquel método o métodos que son de real interés y que por supuesto que son más aplicados. Entramos al método inductivo. El método inductivo no es otra cosa que simplemente el poder hacer un análisis de la información que nosotros vamos a generar partiendo de datos, partiendo precisamente o analizando información que nosotros estamos generando como investigadores para luego sacar conclusiones o llegar a conclusiones generales, basándonos precisamente en lo que ya se ha desarrollado, lo que ya se ha investigado por otros autores. De tal manera de que en términos sencillos, ¿qué hacemos en el método inductivo? Por supuesto, desarrollamos la secuencia de pasos que nos permitan entender un determinado fenómeno y a partir de esa estructuración particular de las conclusiones y resultados que nosotros estamos obteniendo de manera específica y de manera particular, vamos precisamente a llegar a sacar conclusiones eh, comparándonos comparando las conclusiones particulares que nosotros hemos llegado a obtener con lo que se ha encontrado en otras investigaciones o que lo que se ha encontrado en otras universidades, en otros trabajos de investigación. Es decir, partimos de lo particular hacia lo general. ¿Qué buscamos con este tipo de métodos? Buscamos el desarrollo y la contrastación de, por supuesto, de la información adecuada y suficiente para poder alcanzar nuevos conocimientos. Este método es uno de los métodos, vuelvo a insistir, es uno de los métodos más utilizados, especialmente cuando hablamos precisamente de un enfoque cualitativo. Es una de las condiciones, una de las características precisamente del enfoque cualitativo. Recuerden que tenemos tres grandes enfoques: el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto o híbrido, que nos permite precisamente conjugar tanto la parte inductiva como la parte deductiva. De tal manera de que este método, para aquellas investigaciones que tienen estas características, como es un enfoque cualitativo, va a ser de relevancia o va a ser muy utilizada precisamente para poder entender el comportamiento que tiene un determinado fenómeno. El segundo método de relevancia, de importancia, o probablemente el primero, en función a qué es lo que te gusta hacer, si es que te gusta hacer investigaciones cuantitativas o si te gustan hacer investigaciones cualitativas, es el método deductivo. De manera muy concreta, el método deductivo está relacionado en este caso, investigaciones que tengan que ver con el enfoque cuantitativo. Es decir, que para poder precisamente desarrollar este método, nosotros vamos a partir de lo general hacia lo particular. Es decir, hacemos todo lo contrario a lo que hemos explicado con el anterior método. Es decir, desarrollamos la secuencia de pasos para poder obtener información. A partir de esa información, antes de poder precisamente explicarla, detallarla, nosotros tenemos que basarnos en información general, en información que ha sido desarrollada por otros autores o que se ha desarrollado en otras investigaciones para poder, a partir de esa investigación, de esa estructuración de lo general, poder explicar el por qué hemos llegado a obtener los resultados que hemos tenido. ¿Por qué nuestros resultados son tales los que hemos llegado a obtener, siendo que en España, en Argentina, o en cualquier otra ciudad del mundo, en cualquier parte del mundo, se han desarrollado investigaciones similares a la nuestra y que ellos han llegado a obtener, a tener comportamientos o patrones que nosotros los estamos reflejando en nuestro proceso de investigación? Entonces, prácticamente este método deductivo parte de aquellas investigaciones, teorías, principios o leyes generales precisamente que nos van a permitir la estructuración de una hipótesis, que nos va a permitir probar la misma a través de la recolección de información y por supuesto nos va a permitir hacer un análisis y una interpretación de los resultados que vayamos a obtener de una manera de repente mucho más detallada, mucho más fina y que nos va a permitir precisamente llegar a conclusiones mucho más valederas. Esto de los diferentes métodos que nosotros tenemos
dependen de manera muy concreta de la pericia que tenga el investigador, de las características del fenómeno que está siendo estudiado e incluso de la experiencia y del nivel de conocimiento que tenga el investigador para poder utilizar el método que consideren más adecuado o más pertinente para el tipo de método, para el tipo de investigación que está desarrollando. De tal manera de que este método precisamente, como habíamos mencionado anteriormente, lo que va a hacer es partir de investigaciones ya realizadas, es decir, vamos a tomar lo relevante, lo que ya ha sido desarrollado por otras investigaciones y a partir de ahí vamos a explicar los resultados que nosotros estamos obteniendo para poder predecir o explicar fenómenos económicos que están siendo estudiados. Finalmente, tenemos el método empírico. Este método empírico está precisamente generando una información que nos va a permitir generar eh, o entender de una manera mucho más dinámica el mercado y poder precisamente desarrollar estrategias que nos permitan efectivizar o solucionar un problema de manera muy concreta. Por ejemplo, que nos permita llegar a solucionar los problemas de bajas utilidades o una reducción de las utilidades debido a diversos fenómenos que están afectando un comercio, que están afectando a una organización de manera concreta. Y este método se inicia precisamente con la observación del objeto de estudio. Es decir, básicamente se centra en la observación para poder recopilar información del fenómeno de estudio que está siendo estudiado. A partir de esa observación, nosotros vamos a generar un proceso de experimentación. Es decir, vamos a manipular una variable que por supuesto, forma parte de ese entorno que está siendo estudiado y a partir de ahí vamos a hacer un análisis de las causas y efectos. Vamos a decir, vamos a manipular una variable, por ejemplo, una variable económica, que como son los ingresos, y a partir del mismo vamos a implementar, por ejemplo, una nueva política de marketing, una nueva estrategia de marketing y a partir de ahí vamos a analizar los efectos que pueda llegar a tener con el objetivo de poder llegar a solucionar un problema concreto en una organización, como en este caso es la reducción de las utilidades debido a la reducción o las bajas ventas que se puedan generar en un periodo concreto, en un mes o un año. Si vamos a comparar los estados financieros de una organización de un año a otro, pues vamos a ver que este método también se puede llegar a emplear. Y por supuesto, vuelvo a insistir en lo que habíamos mencionado anteriormente, cada uno de estos métodos que estamos analizando, que estamos utilizando, va a variar, o que pueden utilizar cualquiera de estos ustedes, y que va a depender el uso de uno u otro simplemente de la estrategia que ustedes están utilizando, de la experiencia, del nivel de conocimiento que ustedes tengan y de las características del fenómeno de estudio que está siendo empleado. Bien, quiero en esta última lámina aprovechar simplemente para pedirles que me puedan, aquellas personas que desean seguirme, pues esas son mis redes sociales de mayor relevancia. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad.